Es uno de esos sueños que arrastra muchos años pero que no acaba de salir adelante: unir el Principado de Andorra por tren con España. Sin embargo, en los últimos tiempos y con los nuevos aires en el mundo de ferroviario, podría hacerse realidad más pronto que tarde. Andorra parece decidida a resucitar los planes para lograr una conexión ferroviaria con España a través de la Seu d'Urgell y de esa manera conectarse directamente con Barcelona y en un futuro incluso con Madrid. Una conexión que ha tomado nuevos bríos tras los cambios en el propio Principado, donde cada vez se hace más patente la idea de potenciar un transporte público muy por debajo de las necesidades de su población, que es aún más acuciante en sus conexiones transfronterizas, al no tener conexión ni con España ni con Francia, logrando una gran relevancia en la pasada campaña electoral municipal del pequeño país. Las peculiares características de este idílico país hacen que la movilidad sea más que compleja, donde cada vez son más habituales grandes atascos de tráfico a lo largo de la única carretera que recorre Andorra de norte a sur, una situación de colapso viario generalizado que se va a confirmar aún más de aquí al 2030, según un estudio del propio gobierno realizado hace unos años. Sin embargo, la extrema dificultad de perforar las montañas y sus altos costes ha ido retrasando los planes ferroviarios, una necesidad que también se maneja para ampliar la capacidad viaria, construir nuevos y mayores túneles para evitar dichos atascos. Sin embargo, ha tenido que ser un grupo de ciudadanos los que hayan creado la asociación Unrail en 2020 y se han dedicado a tratar de lograr el suficiente apoyo político y ciudadano como para implementar un medio de transporte masivo, unos planes con dos líneas de trabajo. Por un lado, la instalación de una línea de tranvía que recorra los principales núcleos del país, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany, en las que se concentra el grueso de la población andorrana, y por el otro, han intensificado sus esfuerzos para lograr una conexión ferroviaria con España, con vistas a poder conectarse con Barcelona en un tiempo de viaje competitivo pese a las dificultades orográficas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En solo 3 años, esta asociación ha logrado una importante presencia mediática, logrando aglutinar el apoyo de todos los partidos para arrancar los trámites necesarios que permitan construir un tranvía y mejorar la red de autobuses, segregando su infraestructura de la del resto de vehículos. Uno de los problemas de Andorra está en que el autobús apenas acoge el 7% de los viajes que se realizan entre sus fronteras, frente al 93% del coche privado, pese a que desde el 2022 es completamente gratuito para los andorranos. La ausencia de carriles bus segregados y su baja competitividad frente al coche ha acabado en esos niveles tan bajos de uso. Ahora el proyecto del tranvía podría tener un impulso decisivo en las próximas semanas con la adjudicación del anteproyecto para determinar el recorrido y estudiar su coste aproximado. El trazado propuesto arrancaría en la parroquia de Escaldes-Engordany y atravesaría los principales viales de Andorra la Vella, y tras atravesar un túnel alcanzaría Sant Julià de Lòria. Esta localidad sería crucial para el futuro proyecto de tren con España, al ser el lugar planteado para una conexión construyendo un ramal hasta la línea Barcelona-La Tour de Carol, actual R3 de Rodalies, que en sentido este atraviese el Valle del Segre hasta alcanzar la Seu d'Urgell y desde ahí acceder a Andorra. Este ramal partiría de la actual estación de Alp, cercana a Puigcerdà, y se convertiría en una especie de intercambiador desde el que se podría acceder a Toulouse por el norte en un trazado ya en servicio y a Barcelona por el sur. Esta idea además podría suponer un extra muy considerable para la localidad de la Seu d'Urgell, ciudad que busca tener una conexión ferroviaria desde hace muchos años y donde ha sonado repetidas veces el intento de conectarse a la Pobla de Segur, por lo que de hacerse este proyecto podría suponer un gran empujón a esa idea y pasar de no tener tren a conectarse al norte con Andorra, al este con Puigcerdà y al oeste con la Pobla de Segur y por extensión Lleida, siendo por tanto una conexión al resto de la red española, incluyendo la alta velocidad, algo extensible por tanto también para los andorranos.
Recordemos que la idea de conectarse a Andorra salió adelante hace escasos meses desde la Generalitat de Cataluña, que adjudicó un estudio de viabilidad que analizará la posibilidad de establecer esta conexión transpirenaica y que deberá entregarse el próximo año. Un proyecto que supondría la construcción de un nuevo trazado desde Alp hasta la Seu d'Urgell y después hasta Sant Julià de Luyra, nada más pasar la frontera andorrana, pero de momento dicha línea moriría ahí hasta ver qué planes saca adelante el gobierno del Principado. Desde los estamentos que están empujando para hacer realidad esta conexión, aseguran que para lograr que ese futuro tren sea competitivo, se debería al menos igualar o mejorar en algo el tiempo de las 3 horas de viaje que se tarda hoy entre Andorra y Barcelona en coche o bus, para lo cual sería necesario establecer servicios semidirectos solo con las paradas más relevantes y duplicar la vía actual de la R3, actualmente en vía única en la mayor parte del recorrido. Unos planes sin duda ambiciosos, aunque complejos, y donde el posible respaldo de la Unión Europea ayudaría mucho, así como el del gobierno francés, que podría mejorar el trazado actual que se desdobla más allá de Puigcerdà por un lado y por otro, un proyecto del que seguiremos muy pendientes y que veremos si va logrando esos avances y concreciones que necesita. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.